Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a nuestro nuevo proyecto, Carracci Online. Es la nueva modalidad que tiene el Grupo Médico Carracci de entrar a sus hogares y brindarles información valiosa sobre la salud mental. Estamos muy contentos de poder iniciar con nuestro primer webinar, el cual trata sobre cuerpo sano en mente enferma, nuestra salud mental en tiempos de crisis prolongada. El día de hoy tenemos el gran honor de tener al doctor Humberto Nicolini como nuestro invitado. Él es psiquiatra, es especialista en diversos trastornos afectivos y también en psiquiatría genética. Doctor, bienvenido. Un gusto estar con todos ustedes acompañándonos en este primer webinar de nuestra serie de Carracci Online, conectando con tus emociones, y pues esperamos que toda esta información confiamos en que les va a ser de utilidad, y pues muchas gracias, Caro, por conducir estos episodios. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Antes de que comencemos, les quiero decir a todos los que nos están viendo que vamos a tener un tiempo de unos 10 minutos al final para poderles contestar todas sus preguntas, o la mayoría que podamos. Entonces, a lo largo de la plática, si ustedes van teniendo alguna pregunta, nos la pueden ir escribiendo con todo gusto. Bueno, doctor, me gustaría que comenzáramos a platicar sobre, pues la depresión es una enfermedad que se ha convertido en una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Y yo creo que esto es algo que sería muy interesante que nos pueda comentar. ¿Por qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Definitivamente es un punto importantísimo, aunque es algo que ya se tenía proyectado por muchas instituciones, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Psiquiátrica Americana, pues diferentes entidades académicas han estado contemplando desde pues toda la visión de diferentes estudios epidemiológicos, de la contabilización de los censos que hacemos en qué tan frecuentes son los padecimientos mentales, pues es claro que se ha venido viendo cómo tanto los trastornos afectivos, como es la depresión, como los problemas de ansiedad, han ido en aumento. Y claro, cuando se dan pues esta situación anómala como la que hemos vivido este último año, pues desde luego esto va a tener todavía un repunte más importante en las cifras de frecuencia con la cual se están dando estos padecimientos. Aún sin contemplar, digamos, la ocurrencia de la pandemia, ya se había estimado que la depresión iba a ocupar como la primera causa de discapacidad para el año 2025, es decir, que iba a ser la primera enfermedad que nos iba a hacer perder vías funcionales, tanto a nivel familiar, social, de pérdida de días laborales, de todas las enfermedades existentes. Y hay datos muy importantes que se han publicado en revistas académicas, en donde se ha denotado de que el 8% hoy día de todos los días que se pierden por discapacidad se deben a los problemas depresivos y ansiosos, lo cual es una cifra muy, muy importante que nos hace pensar, bueno, que estos padecimientos son un verdadero problema de salud pública que merecen atención, detección oportuna, y que claro, pues esto es una preocupación enorme en nuestra área de la salud mental.
Y ahorita que nos hablas sobre los días funcionales, yo creo que sería muy importante que nos pudiera explicar más, ¿no? ¿A qué se refiere con los días funcionales? Sí, desde luego, cuando estamos eh, eh, funcionando en plena capacidad, cuando no tenemos alguna de estas afecciones, cuando la persona está íntegra, que no tiene síntomas, puede tener la energía suficiente, que es una de las áreas que se afectan, por ejemplo, cuando uno está padeciendo de la depresión, hay ejes sintomatológicos muy importantes, como es la disminución de la energía. Dos es la parte de la motivación, en donde esta motivación para hacer cosas, incluso la sensación de la tristeza, del desánimo, pues es muy marcada, y esto pues puede impactar en la capacidad de trabajar, de estar en la escuela. También se afectan áreas que les llamamos cognitivas o de procesamiento de la información, la capacidad de concentrarse, la memoria, la atención, también se ven disminuidas, y esto pues nos resta un rendimiento óptimo, pues sobre todo en las áreas laborales, en la escuela, ¿no? En los trabajos, pero también en atender, digamos, pues nuestras vínculos a nivel social, a nivel familiar, el poner atención en las tareas que tenemos que desempeñar en casa, y todo eso pues va restando esta capacidad funcional que debemos de ejercer. La persona no se siente que está al 100%. Esta capacidad de funcionamiento ha sido un concepto muy importante y que pues contribuye a lo que le llamamos la discapacidad funcional, y que ha sido uno de los indicadores muy importantes y muy eh, pues que debemos sustentar como una secuela de las patologías mentales, y que justo es uno de los blancos terapéuticos que tenemos que recuperar con el tratamiento, ¿no? Y ahorita nos comenta algunos síntomas que se pueden presentar en la depresión, que más adelante me gustaría que lo retomáramos, pero no nada más tenemos la depresión, no es nuestro único trastorno mental que tenemos. Al final hay muchas enfermedades mentales que presentamos. Y relacionado con esto, me gustaría preguntarle cómo la salud mental genera discapacidad. Bueno, muchas de las áreas problemáticas en muchos de los padecimientos, recuerden que tenemos una gran cantidad de padecimientos dentro de la salud mental, y dependiendo del tipo de afectación, hablamos de las más frecuentes, son los problemas de depresión y de ansiedad, pero si tomamos en cuenta otras de los campos muy importantes, como son las adicciones, ahí pues se pueden mermar funciones mucho más importantes en los periodos de intoxicación, incluso poner en peligro a la vida de la persona, y en situaciones críticas, desde luego en muchos de los pacientes, dependiendo de la severidad, podemos llegar a tener el grave problema, probablemente una de las situaciones más severas en la salud mental, que es el riesgo suicida, la conducta suicida, y que pues es una de las eh, áreas de la salud mental pues con letalidad, con riesgo de muerte, y que ahí se han invertido una gran cantidad de recursos para su prevención, para evitar que lleguemos a esto, y que sin lugar a dudas pues nos toma una gran atención a los profesionales, afecta muchísimo a las familias que llegan a sufrir este tipo de situaciones, y que es muy importante el alertar cuando esto sucede para poder tener una atención oportuna. Hemos platicado que, bueno, en situaciones anómalas como las que hemos vivido en este momento, en donde muchas de las recomendaciones que a veces hacemos en la salud mental, como fomentar una mejor sociabilidad, el mantener
horarios, el tratar de estar ocupado, pues se han visto afectados precisamente por pues todas estas medidas de distanciamiento, de tratar de permanecer en casa, todas las medidas que hemos tenido que afrontar con la pandemia. Por eso es que se ha llamado esta situación pues ya de crisis prolongada, este término que lo ha empleado la FAO en otras situaciones de catástrofe, y que pues sin lugar a dudas hoy la podemos aplicar a la situación que estamos viviendo, y que pues se ha venido extendiendo de una forma muy importante. Y claro, los países con menores recursos económicos y que pues más impactada está la economía, sin lugar a dudas acaba de generar todavía peores circunstancias y peores crisis, y que pues ha estado repercutiendo más en la salud mental. Y todavía para añadir un factor adicional, en las personas que desafortunadamente han padecido el COVID, se ha visto que hay como secuela de la infección de COVID, se incrementa los cuadros de depresión, de ansiedad, de otras enfermedades, de trastornos cognitivos, como posteriores a la infección, y en personas que ya tenían estos padecimientos anteriores, se incrementan los síntomas posteriores a la infección. Entonces, todo esto ha generado pues una situación muy difícil en estas circunstancias de crisis prolongada, como le hemos llamado, en la parte de salud mental, y por eso hemos querido hacer como pues este seminario para charlar acerca de estos temas, y pues tratar de pues dar información, pues cómo poder manejarlo mejor, y que hay pues también afortunadamente algunas vertientes que han surgido para poder tener mejores ayudas. Y ahorita que nos comentas sobre crisis prolongada, ¿a qué se refiere exactamente hacia la crisis prolongada? A veces nosotros vemos crisis un tiempo muy pequeño, ¿no? Entonces, desde enero más o menos llevamos crisis. ¿A qué se refiere con este término, doctor? Claro, esta situación de crisis prolongada hace alusión exactamente a esta extensión de la temporalidad, en donde no ha sido únicamente una transición en una caída, y donde se da una situación crítica de la cual se toca un fondo y luego se revierte para salir de ahí, sino que ha sido una situación adversa que se ha venido extendiendo por un tiempo extenso, donde se han venido reuniendo una serie de situaciones adversas, una serie de situaciones complejas, tanto a nivel pues, de la parte de salud pública, a nivel de movilidad social, a nivel de toda la parte de reestructurar la vida familiar. Y hablamos de esta explosión en términos de la vida emocional en las casas, que desde luego ha venido a poner nuevos retos en cómo tenemos que atender estas situaciones, y que se ha venido extendiendo por mucho más tiempo del que todos imaginábamos, y que pues nos ha traído una circunstancia pues de un desastre realmente inesperado y mucho más largo del que cualquier persona, país, gobierno hubiera anticipado. Entonces, esto ya se había referido, les digo anteriormente, a otras situaciones de crisis por otros organismos internacionales, y que hoy día aplica, pues pienso muy bien a lo que estamos viviendo actualmente.
Creo que esta explicación nos deja más claro este concepto, a qué se refería con crisis prolongada. Ujú. También yo creo que, pues, a pesar de que no nos hayamos enfermado todas las personas de la COVID-19, al final todos estamos sufriendo por esta situación. Y me gustaría que usted nos pudiera explicar más, ¿cuáles son estas afectaciones que toda la población al final está viviendo? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, es que es esperado sentirnos estresados o esperado sentirnos deprimidos en este momento de crisis, pero al final decimos, es normal, es esperado, pero ¿cuánto tiempo es normal? ¿No? ¿Cuánto tiempo es esperado sentirnos así? ¿Y cuál es esta línea en donde ya tenemos que acudir con un profesional de la salud mental? Yo creo que esa respuesta nos haría mucha, bueno, nos abriría más nuestro panorama. Sí, yo creo que esto ha sido algo que mucha gente pues se ha venido cuestionando. En qué momento es cuando se necesita ya solicitar la ayuda, ¿no? En dónde es que se rompe este umbral. Y claro, aquí por ejemplo, en la vida escolar, donde se han visto limitadas pues el acceso al aula, ¿no? Como habitualmente lo hacían los chicos y que ahora tienen que recibir sus clases en línea, y pues algunos han tenido un desempeño diferente. ¿Qué tanto es esta nueva modalidad de aprender o verdaderamente están padeciendo por la nueva circunstancia un desajuste en este tipo de circunstancias, o el hecho de no poder tener privacidad o el entorno ideal para poder trabajar, pues estás teniendo una disminución del rendimiento y no poderse concentrar adecuadamente. A veces es muy difícil de valorar y generalmente pues vamos a acabar necesitando recurrir a un experto para tener ya una valoración específica de los síntomas. Recuerden que en la depresión y en la ansiedad hay síntomas muy específicos donde se altera el sueño, el apetito, la irritabilidad, la manera en cómo se piensa, en donde pueden empezar pensamientos de mucha tristeza, la expresión de los afectos, incluso el empezar a pensar en la muerte, en empezar a tener un descontrol en la tristeza, en problemas de vínculo y de irritabilidad constante, ¿no? Son algunas de las señales de alarma para acudir a la atención ya con los profesionales de la salud mental y hacerlo de manera temprana. El aumento también, por ejemplo, en las sustancias de abuso, ¿no? Tabaco, alcohol, drogas, incluso con los patrones de alimentación. Hemos visto cambios muy importantes en el consumo de los alimentos, personas que han perdido muchísimo peso, personas que han ganado muchísimo peso, no se puede hacer ejercicio. Entonces, pues todo eso ha afectado de una manera muy importante los hábitos normales y desde luego pues ha afectado y ha generado esta situación de crisis prolongada y ha afectado la salud física y la salud emocional de muchas personas. Gente que ya tenía problemas de salud mental previos, es muy probable que algunos se hayan visto afectados, incluso hablábamos pues algunas de las medidas de miedo, de conductas compulsivas se han tenido que incrementar, qué tanto es normal hacer algunas de esas conductas excesivas que tenemos que hacer para asegurarnos que no nos va a tocar la infección y qué tanto ya se vuelve compulsivo, pues a veces tiene que establecer pues ya con la opinión de un experto externo y tal vez sería la ocasión de otra charla en esta temática, ¿no? Pero sí hay pues parámetros muy específicos que podemos establecer para cuando ya se trata de un episodio depresivo de ansiedad concurrente con esta situación de crisis prolongada. Y retomando la parte de la depresión, yo creo que tal vez muchas mujeres tenemos esta pregunta. Las mujeres, al final de cuentas, somos más afectadas, ¿no? Por la depresión que los hombres.
Y me gustaría preguntarle, ¿será porque tal vez nosotras platiquemos más del tema? ¿Habrá aquí este componente biológico en donde nos predisponga? Y además de esto, también me gustaría que usted nos pudiera aclarar mejor cómo se manifiesta la depresión, ¿no? Estas diferencias clave que a veces tenemos entre un hombre y una mujer. A veces decimos, no, bueno, es que no está deprimido, pero lleva todo el día irritable, ¿no? Y está enojado y está agresivo, ¿no? Y son también estas características de la depresión que muchas veces en los hombres se manifiestan y también en varias mujeres. Entonces, me gustaría que usted nos pudiera comentar más al respecto. Sí, es un tema muy interesante, las diferencias en cuanto a género, en que se ha atribuido que hasta 3 veces aún no hay episodios depresivos en la mujer en relación a los varones. Y por otro lado, las adicciones, el abuso sobre todo al alcohol, se ve la relación inversa, de que es 3 veces más frecuente en varones que en mujeres. Pero cabe mencionar que han ido subiendo las tasas de depresión en varones y subiendo las tasas de consumo de adicciones en mujeres, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo estas diferencias en la afectación en varones y en mujeres. Otro factor que sabemos que señala las diferencias de género han sido el incremento que puede haber de algunos de estos síntomas alrededor del periodo menstrual o posterior a el parto, la depresión posparto, donde claramente aquí se vinculan a cambios hormonales agudos y que digamos, puede haber variaciones leves, pero en algunas personas pueden ser mucho más intensos y que ameritan de tratamientos específicos, ¿no? Y que en ese sentido también hay que darles particular atención para poderlo manejar, incluso con una visión apoyada pues tanto por el ginecólogo, el endocrinólogo, para poder entender en todo su contexto a nivel neurobiológico, digamos, cómo se están presentando estos episodios. Muchas gracias, doctor. Yo creo que esto nos ayuda más a entender cómo se llega a manifestar diferente a veces entre las mujeres y entre los hombres. Y bueno, también ustedes, todos los que nos ven, vayan dejando sus preguntas, cualquier duda que ustedes tengan para que al final las podamos responder. Por favor, escríbanosla. Y relacionado con esto que nos platica, doctor, muchas veces hacemos la distinción salud mental y salud física, ¿no? Por ejemplo, esta parte de, bueno, voy con el ginecólogo, pero también voy con el psiquiatra. Me gustaría que nos dijera si es correcto hacer la distinción. ¿Realmente son dos elementos separados o en algún punto también se juntan? Claro, este es un punto muy, muy importante, el pensar que muchos de los síntomas físicos pudieran como excluir el hecho de que no fueran disparados por el sufrimiento emocional y y si encontramos que hay situaciones al revés que las entendemos dentro de un cuadro, por ejemplo, de ansiedad o depresión, entonces no tendría razón de por qué estar uno teniendo molestias físicas, ¿no? Y hoy día sabemos que, por ejemplo, muchos de los episodios de depresión y de ansiedad tienen dentro de su descripción de síntomas muchísima sintomatología de afecciones físicas. Dentro de los criterios diagnósticos hay una gran cantidad de síntomas físicos en diferentes sistemas, a nivel gástrico, a nivel muscular, a nivel pues de percepción del equilibrio, de mareos, de sensaciones neurológicas, de temblores, a veces de percepción a nivel cardiovascular, de agitación en la respiración y que se pueden confundir con una gran cantidad de otras enfermedades, por eso hay que hacer estos diagnósticos diferenciales. De hecho, por ejemplo, los episodios que se llaman ataques de pánico, que son muy frecuentes en la práctica
psiquiátrica y psicológica, pues la gran mayoría de las veces no nos llegan a nosotros de primera intención, sino son personas que visitan o acaban atendiéndose muchas veces en servicios de urgencia, y una situación que acaba siendo muy frustrante es que les dicen en los hospitales generales que no tienen nada, cuando ellos se sienten fatal y se sienten pues que al revés tienen algo muy grave porque tienen muchísimos síntomas físicos. Y no es que no tengan nada, tienen una gran cantidad de sintomatología física producto de una sobreexcitación del sistema nervioso que acaba produciendo toda esta abanico de síntomas físicos que son los ataques de pánico, y que este descontrol es lo que los acaba llevando a los servicios de urgencia, y que luego de ahí descartando muchas de estas situaciones graves como un infarto, situaciones pues que es en lo primero que tal vez está pensando la persona, ya se acude al tratamiento que habitualmente ya uno puede conducir o llevar el seguimiento, y que pues responde uno muy bien en un tratamiento, claro, de la mano con la revisión de muchas del internista, el cardiólogo, y que podemos ayudar desde el punto de vista de la salud mental, tanto la psicoterapia como de la psiquiatría, para sacar adelante estos episodios de ansiedad. Y de igual manera la depresión puede tener una gran cantidad de síntomas físicos que pueden confundir con otras enfermedades, y que eso no excluye, digamos, el que no se pueda tener la enfermedad emocional. Claro, yo creo que también comprender cómo al final la salud mental y la salud física van de la mano. Muchas veces llegan los pacientes con ansiedad y te dicen, no puedo comer, ¿no? Generalmente se me va el hambre, y entonces vamos viendo cómo no es parte de nada más una gastritis, ¿no? O que tengo colitis, cómo se empieza a juntar toda la parte de la salud mental. Y relacionando con la salud mental, la salud física, yo creo que sería muy importante, doctor, que usted nos dijera, ¿sería la clave el ser resilientes para empezarnos a adaptar a esta crisis prolongada? ¿Cuál cree que sería usted la clave para que nosotros comencemos a adaptarnos a esta nueva normalidad en la que no sabemos cuánto tiempo va a pasar, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Tan seguro. Y al final queremos tener tanto el control, pero no se puede. ¿Cuál sería esta clave para poder empezar a adaptarnos? Pues ha habido una serie de recomendaciones precisamente para cultivar la resiliencia, ¿no? Que se han buscado mecanismos, porque pues bueno, aunque puede haber personas que de manera natural o hereditaria pueden tener esta enorme capacidad de resistencia a situaciones adversas, ¿no? Que es la resiliencia. Hay otras personas mucho más vulnerables, pero que aún así uno puede buscar esta forma de tratar de cultivarla y de fortalecerla. Parte de ello, ¿no? Ha sido el mantener pues estructuras, ¿no? Dentro de la cotidianeidad, el tratar de mantener las actividades productivas, el mantener buenos hábitos tanto alimentarios como de actividad, a pesar que no nos podemos desplazar, la conectividad social, a pesar de que no la podemos tener en persona, pero buscar que afortunadamente la tecnología pues nos ha facilitado el poder tener estas vías de comunicación, y que hoy día pues esta palabra de la telesalud, ¿no? Y sobre todo el acceso a la salud mental mediante estos medios de tecnológicos, pues ha sido una herramienta que también ha venido a ayudar de una forma muy importante, que
pues digamos, dentro de la crisis, pues también esto surgió como una herramienta importantísima de ayuda y de acceso a los hogares, pues de muchas personas, que nos ha permitido poder estar presentes en la ayuda de salud mental a pesar de esta crisis prolongada. Y creo que también el podernos mantener con actividades lúdicas, divertidas, entretenimiento, ¿no? Es importante. Hay muchas personas han perdido el balance, por ejemplo, con el trabajo en casa y las horas de entretenimiento, ¿no? Y al revés, muchas personas con el trabajo, la escuela en casa, han perdido el balance de entretenerse todo el tiempo y no poder trabajar, ¿no? Entonces, el poder llevar todo en su adecuada proporción, pues no ha sido fácil, y creo que ahí radica el cómo mantenernos en buen equilibrio y ser resistentes y resilientes a esta situación de crisis prolongada. Y yo creo que con lo que usted nos comenta, también agregando cómo a veces, yo creo que pasa, estamos todo el día en casa, que no tenemos esta privacidad o este tiempo con nosotros, ¿no? Que también no tenemos este balance. Yo creo que es muy importante poder tener este pequeño tiempo de ocio en donde nos dediquemos el tiempo a nosotros. Y me gustaría igual, para terminar con esta pregunta y después, ya que nos comenten los que nos están viendo, ¿usted cuáles nos diría que son las claves que podamos ver en los niños? Muchos padres de familia yo creo que también nos están viendo, y entonces, ¿cuáles serían estas claves en donde mi hijo se está comportando de esta manera o está empezando a sentirse así y es necesario llevarlo con un profesional de la salud mental? Sí, con los niños creo que ha sido particularmente difícil, porque tanto los papás como los niños probablemente han tenido un cambio importante, y desde luego creo que aquí hay que estar pues muy atentos a la parte de la irritabilidad, el patrón de sueño. Aquí también los hábitos, sobre todo en los niños más pequeños, del control de los esfínteres, el que haya un cambio en su desarrollo, sobre todo una regresión en su desarrollo. Hay que estar muy atentos, cosas que ya habían tenido un progreso y de repente se va a una etapa anterior. Esto sin lugar a dudas es un llamado de atención. Eh, a veces el aumento de la inquietud o la agresión, pues también son otros puntos muy importantes. Los cambios en los patrones de alimentación, desde luego, también son muy importantes a estar monitoreando. Y también en los niños se pueden llegar a presentar estas ideas depresivas, o incluso a veces hasta los gestos o ideación suicida, que bueno, pues ya es en el extremo más serio, pero nunca desestimarlo, nunca ignorarlo, y desde luego si se llega a presentar, pues inmediatamente acudir a tratamiento. Ok, doctor, muchas gracias. También les quiero agradecer a todos los que nos están dejando sus saludos y pues comencemos con las preguntas que nos están mandando. Carla Gutiérrez le pregunta que cuáles son los tratamientos con mayor éxito para la depresión. Bueno, el éxito depende en mucha medida en qué etapa o la severidad de la depresión. Creo que aquí en medicina siempre hay como lo que le llamamos algoritmos de tratamiento, o sea, depende si la persona es su primer episodio depresivo, la severidad de la depresión, y entonces hay como lineamientos, ¿no? Siempre, digamos, si es un episodio severo de depresión, lo más exitoso es de que se haga tanto una intervención psicoterapéutica como farmacológica,
y hay pues una gran variedad de esquemas psicoterapéuticos y farmacológicos. Dentro de ellos también hay toda una serie de árboles de decisiones que se van tomando de acuerdo a esto, y ya dependiendo de cómo va siendo la respuesta, se van tomando otras alternativas. Hay otras alternativas de tratamiento, por ejemplo, la combinación de algunos medios, diferentes tipos de esquemas terapéuticos, y hoy también hay las estrategias que se llaman de neuromodulación, como la estimulación magnética transcraneal, eh, eh, que también son muy exitosas para el tratamiento de la depresión. Ok, muchas gracias, doctor. Esta pregunta yo creo que es una pregunta que nos va a ayudar mucho y a veces muchas personas nos la preguntamos. La verdad no sabría cómo pronunciar el nombre de la persona que nos lo puso ahorita, pero dice, ¿por qué muchas personas comentan, incluso médicos, que los medicamentos psiquiátricos son malos y en vez de ayudar afectan con el tiempo? Sí, yo creo que esto es es parte, yo creo que del estigma que hay, incluso les diría a la enfermedad mental. Y creo que aquí hay un sesgo, tal vez un error en la concepción. Muchas personas inmediatamente asocian algunos de los tratamientos farmacológicos que se usan en el área de la psiquiatría con los psicotrópicos, que son los fármacos de abuso, ¿no? En el caso de las adicciones, ¿no? Entonces, es como una confusión inmediata que surge, ¿no? Como que asocian que son lo mismo, que si hablamos de la cocaína, que es un psicotrópico de uso ilegal, a un antidepresivo, ¿no? Cuando en realidad son dos clases muy diferentes de medicamentos, ¿no? Incluso, pues ya ven la polémica que ha habido hoy día con la legalización del uso de la marihuana con fines lúdicos, ¿no? Pues hay toda una discusión muy profunda en esto, ¿no? Incluso de los usos médicos y cuáles serían los usos realmente que se le pudieran dar incluso en la salud mental, o qué componentes son de la salud mental y cuáles son los adictivos. Entonces, esta línea que siempre hay entre dónde pudiera estar el potencial de adicción y dónde el beneficio terapéutico a veces se vuelve muy complejo. Y luego, por otro lado, las personas que tienen problemas de adicción, cómo los tratamos, digamos, qué fármacos se tienen que usar, cuáles sí, cuáles no, y es pues un campo complicado a veces de explicar y de manejar, y que hay que aclarar las cosas muy bien, ¿no? Pero sí creo que el problema es como entender muy bien los conceptos de adicción, de fármacos con potencial adictivo y los medicamentos que usamos para mejorar los padecimientos de la emoción, los tratamientos que se usan en psiquiatría, que son como tres conceptos diferentes, pero que a veces se pueden prestar a confusión porque son semejantes, digamos. Claro, doctor, y yo creo que también es importante que muchas veces con medicamentos psiquiátricos no tendemos a acudir con el psiquiatra, ¿no? Cuando tenemos alguna manifestación así, y esto creo que sí es muy importante, que siempre tengamos presente el psiquiatra es quien nos va a... Claro, sí, aquí, perdón, se trabó un poquito, pero sí, sí, creo que esto es un punto muy, muy importante, ¿no? Que señala, claro, que a veces la referencia de quién envía el tratamiento o cómo se envía el tratamiento, pues puede ser algo confuso y puede ser pues un tema complicado en cuanto a pues cómo lo podemos manejar, ¿no? Y que
el entender bien el por qué se prescribe cuál medicación, el por qué se prescribe cuál tratamiento y cómo debe seguirse ese tratamiento, cuánto tiempo, a qué dosis, etcétera, ¿no? Entonces, otra pregunta que surge es, ¿hay algunas recomendaciones que se puedan dar para sentirnos mejor? Sí, desde luego. Hay toda una serie de recomendaciones que se llaman de bienestar general, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para mejorar pues toda nuestra calidad de vida, para mejorar nuestro sentirnos mejor? Pues ha habido toda una rama de lo que se ha llamado la psicología positivista, ¿no? Y en esta parte de la psicología positivista, que es para el bien vivir, ¿no? Pues ha habido una gran cantidad de áreas en donde pues es la convivencia social, el siempre tener metas, el tratar de poder estar activos en actividades físicas, deportivas, labores sobre todo que tengan cuestiones de equipo. La actividad también que a muchas personas reconforta, el tener una actividad de orden espiritual, puede ser un enorme campo de respaldo, ¿no? Y de satisfacción. Y por otro lado, el campo de trabajo profesional, pues es algo que también ayuda enormemente a la salud emocional de las personas. Aquí tenemos otra pregunta de Mara Campos. Si hay algún estudio neurológico, bioquímico para detectar la depresión o ansiedad. Que si es una enfermedad física o neurológica. Bueno, aquí les diría, desde el punto de vista de investigación, hay una serie de estudios que se han venido haciendo desde hace muchos años, donde claramente en el terreno de las neuroimágenes tenemos, si ustedes comparan el cerebro de personas que han padecido depresión o ansiedad con técnicas que se llaman de neuroimagen funcional, con personas que no lo tienen, contrastan el funcionamiento de la actividad del consumo de glucosa entre unas personas y otras, el consumo de oxígeno y otras. Pero estos estudios solo sirven cuando se hacen de forma grupal, es decir, grupos de personas con depresión contra grupos de personas sin el padecimiento, grupos de personas con ansiedad sin ansiedad. De manera individual, todavía estos estudios no se pueden hacer. Lo mismo ha sucedido con los estudios genéticos. Hoy día hay claras diferencias en genes de susceptibilidad para depresión, para ansiedad, comparados en muchas personas que tienen cuadros de depresión y ansiedad contra personas que no las tienen, ¿no? Y podemos distinguir los casos de los controles, son las personas que no lo tienen. Pero al día de hoy todavía no han salido las pruebas de forma individualizada. Hay algunos estudios que pueden ayudar a respaldar el diagnóstico, pero que todavía no se usan como un diagnóstico de forma individual. El diagnóstico estándar de oro, que se le ha llamado, sigue siendo la valoración clínica. Muchas veces mandamos a hacer estudios de imagen o de neurofisiología, los mapeos electrofisiológicos, porque nos ayudan a respaldar hallazgos de evidencia que nos ayuda a entender mejor el cuadro, ¿no? Pero el diagnóstico sigue siendo esencialmente el diagnóstico clínico. Hay otra pregunta que tengo inquietud si tiene depresión hace años, Mariam González, que está medicada, y ya hizo como un hábito de estar sola, desde antes que empezara con el diagnóstico. Bueno, aquí hay características también de personalidad, ¿no? O sea, uno puede tener cierto tipo de personalidad, cierto estilo de personalidad, y
encima de eso tener un episodio depresivo. Ya hay personalidades que son más extrovertidas, personalidades que son más introvertidas, personalidades que son más sociables, menos sociables, y digamos eso no necesariamente tiene que ser parte de la depresión. Sí, una característica de la depresión es de que del nivel de sociabilización de repente se pierde las ganas de estar en vida social. Eso sí es un síntoma. Pero si la persona de por sí no era sociable, pues digamos, ahí a lo mejor no, si está deprimida, pues a lo mejor es todavía menos, tiene menos ganas de sociabilizar, pero pues ahí a veces es difícil de valorar qué tanto está afectando la depresión, ¿no? Entonces, ese sería un área más difícil de valorar, ¿no? Listo, doctor, hubo problemas técnicos, pero bueno, Mara Campos nos pregunta si hay algún estudio neurológico o bioquímico para detectar depresión o ansiedad. Sí, esa fue una de las preguntas que comentamos hace ratito, que en caso y control. Creo que vamos en la última pregunta de si su hijo que está padeciendo estrés y que todos los días siente como bolitas alrededor del cuello, como si fuera ganglios. Una de las características a veces es que estamos con el estrés, estamos hipervigilantes, ¿no? O sea, que tenemos mucha más alerta y estamos monitoreando más nuestro entorno o hacia nosotros mismos síntomas, ¿no? Entonces, sí podría ser esto de un síntoma de estrés o de ansiedad, el tener una hipervigilancia, y todo el mundo tenemos a lo mejor defectitos. Digo, aquí creo que hay que hacer una valoración médica para realmente ver que no sea ningún problema y que efectivamente sea una situación de hipervigilancia y que esté sobre valorando algo que realmente no está ahí, ¿no? Pero sí es un síntoma muy, muy común. Claro, y la siguiente es, ¿el CBD es bueno para controlar la ansiedad? Y asimismo, ¿la acupuntura y el ejercicio ayudan a disminuir crisis de ansiedad y estrés? Bueno, aquí empezaría el ejercicio, definitivamente sí. Con la acupuntura ha habido evidencia controversial. Ha habido algunos estudios que sí demuestran que puede tener cierta ayuda, sobre todo con el dolor, con algunos síntomas de dolor o de contracturas musculares. Y con el CBD hay varios estudios, y aquí cabe aclarar que el CBD de grado medicinal, que en México todavía no lo hay. Todo el CBD que hay en México es de contrabando, ¿no? Y mucho es de calidad dudosa. Ya que se legisle y ya que tengamos una buena supervisión será otra cuestión. Ahorita yo sí les tendría cierto, pues, atención, un llamado de atención o de alerta, porque hay mucho producto de dudosa calidad que no tenemos los controles de certeza como lo tienen otros países donde ya está legalizado, ¿no? Entonces, pues tal vez esperarnos un poquito a que ya haya otro tipo de calidades. Blanca Bendaño nos pregunta si la depresión se contagia. No es una enfermedad infecciosa. Sí ha habido una cuestión que, digamos, no se contagia como infección, como el COVID, pero lo que sí se ha visto es que las personas que tienen un cónyuge con depresión, después de varios años, llegan a tener también síntomas de depresión, ¿no? O sea, sí llega a haber como pues una especie de contagio, les digo, no infeccioso, pero sí como de, de, como de espejear, ¿no? O de imitación, o de simplemente entrar en la dinámica de no saludable que puede tener una persona con síntomas crónicos de depresión. Eso sí puede pasar. Esta pregunta se me hace interesante porque dice Karencita, ¿cómo distinguir entre un ataque de ansiedad y un ataque cardíaco? En este caso, si se padece ansiedad y también se tiene una taquicardia y un tratamiento cardíaco. Claro, aquí a veces eso es lo que hace difícil este diagnóstico diferencial.
Mucho se tiene que hacer por la edad de la paciente, los factores de riesgo anteriores. O sea, por ejemplo, estos síntomas en alguien joven, alguien que está delgado, que hace ejercicio, pues que no fuma, ¿no? Es impensable que sea un problema cardiovascular. En alguien, por ejemplo, mayor de 60 años que fuma, obeso, hipertenso, pues bueno, ahí sí les diría, es importante que tenga su valoración cardiovascular, pero que lo tendría que tener aún sin que tuviera estos síntomas, ¿no? Es algo como de cajón que lo tiene que tener. Entonces, aquí tenemos que hacer como también una evaluación médica, pero pues diferenciar, ¿no? Los ataques de ansiedad también se dan mucho más en personas jóvenes. Es raro que aparezcan por primera vez en alguien de más de 50 años, aunque sí se pueden presentar, pero generalmente ya los han tenido con anterioridad. Ok, doctor. Nuestra última pregunta del público es de Abril Flores y nos pregunta, ¿están relacionadas las pastillas anticonceptivas con algún grado de depresión? Sí sí pueden ser a veces los hormonales, pueden estar asociados con cuadros depresivos. Hay que hacer una buena historia clínica, pero sí efectivamente puede haber una asociación con medicamentos hormonales y cuadros depresivos. Ok, doctor. Bueno, pues ahorita tendríamos que concluir con estas preguntas. Si ustedes tuvieran más preguntas, nos la pueden hacer por nuestras redes sociales sin ningún problema. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una disculpa por estas fallas técnicas, pero siempre es un placer poder platicar con usted. Yo creo que esta plática nos ayudó mucho a poder entender más lo que estamos viviendo en esta situación de crisis prolongada y también cómo está afectando nuestra salud. Me gustaría nada más hacer esta pequeña conclusión. Como vimos, tener un estado pobre de salud mental, pues al final también afecta eh, todo nuestro funcionamiento, es completamente incapacitante. Y nuestra salud física, así como nuestra salud mental, es igual de valiosa. Una va a ser el resultado de la otra. Y yo creo que todos en algún momento necesitamos esta atención sobre nuestra salud mental. Tal vez esta crisis es la que nos va a decidir ir a atendernos con un profesional de la salud mental, pero siempre es muy importante tenerla muy bien cuidada y que nosotros podamos acudir con alguien que nos ayude y sobre todo que sepa del tema, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. De verdad nos dio muchísimo gusto tenerlos. Era nuestro primer webinar. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la siguiente semana también vamos a tener otro webinar que se llama La compañía y la salud mental en las fiestas de fin de año. Espero que se puedan conectar con nosotros y pues a mí me dará mucho gusto platicar con ustedes. Doctor, no sé si quieras comentarnos algo al final. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este seminario y pues les agradecemos su atención y su participación y les responderemos todas estas dudas que tengan en nuestras redes sociales de Carrachi Online. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias a usted. Recuerden que en Grupo Médico Carrachi tenemos a los mejores especialistas en la salud mental. Nos pueden contactar por nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @gmscarrachi, en Twitter como @carrachi, aquí en Facebook Grupo Médico Carrachi. Nuestra web es www.gmc.org.mx y también nuestro teléfono es 55 56 11 30 28. Los esperamos y muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan una linda tarde.